Muy buenos días. Nuestra aventura nos trajo a esta maravillosa aldea vikinga. No, mentira. Estamos en Suiza, en los Alpes suizos. Evolin, un pueblo montañés que data de 1900, hay casas que son de esa época. Y bueno, les quiero contar primeramente cómo fue nuestra llegada. Nosotros normalmente arrendamos a través del portal Airbnb, hemos tenido muy buenas experiencias hasta ahora, nada que decir, y siempre nos fijamos un poco en las reseñas, obviamente, y todas las imágenes que nos pueda mostrar el Airbnb con los datos, a ver qué nos gusta y qué no nos gusta. En este caso particular, buscábamos una casita que estuviera, ojalá, inserta en medio de los Alpes suizos, casi como la casita de Heidi, aunque Heidi no es de Suiza, pero un poco a ver si entienden la idea. Bueno, en las imágenes se veía bastante solitaria, ¿eh? Finalmente lo que encontramos no fue la casita sola y abandonada en la pradera montañesa, pero fue algo bastante singular, porque el auto quedó donde partía este video. Y este trayecto lo teníamos que hacer caminando. De hecho, el dueño de la casa me mandó un video para que podamos llegar a la casa. Cuando empezamos a recorrer esto anoche, te juro que me sentí como una especie de aldea vikinga. Miren estas casas. Bueno, al final estas no son casas, son una especie como de bodegas de leña o algo por el estilo. Pero estas construcciones datan de 1900, enteras en madera. Fíjense. ¡Qué increíble! Recorríamos por acá y yo no lo podía creer. Yo decía, ¿dónde fuimos a parar? Pero dentro de todo fue como fascinante. Fíjense cómo está fundada en pilotes esta bodega o casa. No tiene ventana, así que probablemente también sea bodega. Tiene estos pilotes de madera, luego tiene una plataforma de piedra sobre la cual se apoya la casa. El suelo no está muy derecho y parece que lo hubieran como alzaprimado o como puesto con suples. Miren ese techo, increíble, son piedras, efectivamente. Miren qué lindo. Ya, vamos a continuar el recorrido hacia nuestra casa para que vean lo que fue nuestra aventura de anoche. A estas alturas todavía estábamos un poco fascinados por este macizo cordillerano que se nos viene como casi encima mientras recorríamos este sector. Las instrucciones del video decían, a ver, por... Ah, no te puedo creer que me perdí. Ah, perdón, aquí era. Sí, este caminito hacia acá. Como ven, no es tan fácil. O sea, menos mal que el dueño me mandó el video, si no, no sé si llegamos. Lo divertido es que me mandó 2 videos. En un video era como la llegada en auto. Y yo lo terminé de ver y el auto terminó estacionado. Le dije, ok, pero ya llegamos, ¿para qué me mandó un segundo video? Cuando le pongo play al segundo video y el tipo se baja del auto y empieza a mostrarnos el recorrido a pie, yo lo único que pensé, wow, ¿y las maletas? Bueno, afortunadamente, como nos quedamos poco tiempo aquí, redujimos todo lo que necesitamos a solo 2 maletas. Bueno, y aquí llegamos a nuestra casa. Imagínense nuestra impresión al ver este paisaje. Aquí tenemos la zona de camping.
Aquí la actividad comienza muy tempranito y aparentemente a lo que viene casi todo el mundo es claramente hacer montañismo, trekking, montañismo de mayor calibre, etcétera, pero caminata a los cerros. Esto de tener la montaña pero al lado se siente imponente del macizo rocoso. Mira, tremendas campanitas. Es un sonido muy característico acá. ¿Viste? Por eso me compré el imán. Este es el imán de el Bolín. Aquí tenemos la ciudad de Montreux. Supongo que se pronuncia así, Montreux. Se escribe Montreux. También parte de la influencia francesa. Este es el lago Genfeld. Allí está ese maravilloso castillo. Se llama Château de Chillon. La particularidad de este lago es que la mitad del lago está en Francia. O sea, si tuviéramos un sapo o un bote, podríamos navegar hasta el interior y si cruzamos la mitad, estamos en Francia. Si nos devolvemos, volvemos a estar en Suiza. Seguimos paseando aquí en la ciudad de Montreux o algo así. Resulta que el famoso artista Freddie Mercury, vocalista del grupo Queen, tenía una residencia aquí en Montreux. Y no solamente una residencia como de veraneo o cualquier cosa, sino que ellos vinieron a un recital el año 78. Después de ese recital que hicieron aquí en Montreux, Suiza, le encantó esta ciudad, hasta que finalmente el año 87 se compró una residencia que se llama la Duck House, o la Casa Pato, y prácticamente entre Londres y Montreux eran sus dos residencias más definitivas. En honor a Freddie Mercury se levantó una estatua que está en esta parte de la costanera, así que vamos a ver si la encontramos. Bueno, hay otro incidente también que les voy a comentar que no es de lo más agradable, entonces tenía mis dudas si comentarlo o no, pero el año pasado la ciudad de Montreux salió en casi todos los noticieros a raíz de una desgracia. Una familia de 5 integrantes realizó una especie de suicidio masivo y se lanzó de un 7º piso. Fallecieron 4 personas, solamente uno de los hijos de 16 años fue el único sobreviviente. A ver... Aquí nos estamos acercando a la estatua. La estatua de Freddie Mercury. Ah, no se parece mucho. Como que tuviera un par de kilos de más. No, definitivamente esta no es. Sigamos. Y... ¡la encontramos! Esta es la estatua de homenaje a Freddie Mercury. Con la vestimenta, el look y la parada del popular recital.